Buenos días, chicos y chicas. ¿Cómo están? Buenos días, Franklin. Buenos días. Buenos días, Franklin. Buenos ¿Cómo días. han pasado? Ya. Sí revisaron sus correos, les llegó el material. Sí, Franklin, sí nos llegó. Sí, sí nos llegó. Ya, bien. Tiene sobre la presentación de los trabajos, la construcción de aquellos, ¿está claro? ¿No hay ninguna inquietud? ¿No hay alguna duda? Profe, disculpe, los grupos son por afinidad. No, los grupos van formándose conforme ustedes conforme ustedes le van indicando a Kevin. A ver, ¿dónde está? Ya. Entonces ustedes le van indicando a Kevin por lo general los grupos son máximo de hasta 5 personas. Entonces, se unen las 5 personas por afinidad y presentan inmediatamente le comunican a Kevin y ya quedan inscritos para tal o cual trabajo, para tal o cual grupo. Tomar en cuenta que en su paralelo, claro, están 45 personas. Las personas que no alcancen a formar su grupo, que no tengan tema, perdón, harán otro trabajo que ya les daré oportunamente las indicaciones, ¿no? Porque nos falta un poquito más de los otros temas conforme el sílabo. Sí, conforme al sílabo, ya lo haremos. Bien, entonces, desde el próximo lunes comenzamos con los trabajos. Una parte la harán conmigo, es decir, el próximo lunes sortearemos cuáles son los 2 primeros grupos que se presentan. Es decir, todo el paralelo tiene que hacer el deber. En grupos, todos. Pero como digo, a ver, ahí sería, yo sorteo, al azar ese momento se presentan 2 grupos. Para la siguiente semana está programado que se presenten, me parece, 3 grupos más, no estoy bien, y otros grupos se presentarán con la profesora Judith García, que es nuestra asistente, asistente de docencia. Bien. Para poder comprender el surgimiento de la ética y obviamente su objeto, la moralidad, es necesario que en base
a la organización de la cultura, en base a la clasificación de las culturas occidentales y no occidentales, podamos ubicar el nacimiento de la ética, el comportamiento ético de las personas, o de alguna manera la emergencia de la norma o de la ley para el comportamiento humano. Entonces es así que tenemos algunas doctrinas éticas fundamentales que vamos a decir son no occidentalistas en base a la emergencia de las culturas, las más antiguas, las más tempranas, que datan de entre los 5.000 y 10.000 años antes de Cristo. Entonces ustedes habrán buscado información, ¿no es cierto?, sobre algunas características de ellas, y que les había pedido, lo tienen que hacer en un resumen de hasta 200 palabras, como para poder encontrar la caracterización de ellas y especialmente ver algún dato que nos diga que existe un comportamiento moral. Vamos a ver algunos ejemplos en donde, a través del estudio arqueológico, detectamos que ha habido comportamiento moral, es decir, un tipo de ética, aunque no escrita, pero de alguna manera en vestigios arqueológicos, en pinturas, en restos de vasijas, en jeroglíficos. De alguna manera se llega a descubrir que hubo pensamiento moral y comportamiento ético, de alguna manera. Entonces aquí tenemos las culturas sumeria, asiria y babilónica, en donde miren a través de estos restos arqueológicos, se ha descifrado el pensamiento que ellos tuvieron. Entonces, si ustedes se ponen a leer, Nicolás López, por favor, ayúdenos. ¿Está ahí, Nicolás? Sí, Franklin, aquí estoy. Hola, buenos días. Ya, léanos, por favor. Eso es. Es una forma de poder entender y acercarnos al pensamiento antiguo, en este caso, de los sumerios. Léale, por favor, léales a los compañeros. Franklin, no sé si sea solo yo, pero no se puede ver nada. Ahí. Ya, ahí sí. Ya. Listo. La parte en amarillo. Listo. Vamos a ver. Ya. ¿Qué pensaron los sumerios, por ejemplo? Los guerreros de la luz a menudo se preguntan qué están haciendo aquí, y muchas veces piensan que sus vidas no tienen sentido, porque se equivocan, porque preguntan por qué siguen buscando un sentido a la vida, y por qué acabarán encontrándolo. Un guerrero de la luz presta atención a los ojos de un niño. Porque aquellos saben ver el mundo sin amargura. Para el guerrero de la luz no existe mejor o peor. Cada uno tiene los dones necesarios. Profe, ahí apareció algo que no me deja leer. Ya. Cada uno tiene los dones necesarios para su camino individual. Ya. Epopeya de Gilgamesh. A ver, repita. Dígalo. ¿La epopeya de quién?
De Gilgamesh. Epopeya de Gilgamesh. Epopeya de Ya, Gilgamesh, ya. claro, claro. Ahora, quiero que por favor, cuando lean, y eso les voy a pedir de favor, cuando lean la información que les he enviado, háganlo correctamente, porque si no leen bien, no van a entender nunca nada. Ejemplo, ahí en el primer párrafo, en la última línea, dice, tú pronuncias ¿y por qué? Y no es por qué, es porque. Y porque acabarán encontrándolo. Y quien creyera ese detallito es lo que nos hace comprender la idea. Y a la primera línea del segundo párrafo, tú dices, un guerrero de la luz presta atención a los ojos de un niño. Porque Helios. Entonces, miren, vuestros ojos ya tienen que leer antes para que vuestros labios pronuncien después. ¿Me explico, chicos? Vuestros ojos deben leer antes para que vuestros labios lo pronuncien después. ¿Me está entendiendo lo que le digo? Nicolás, pero dígame sí o no. Sí, sí, Franklin. Pero díganme algo, o sea, pero no se queden callados. Ya. Entonces, Nicolás, diga, ¿qué se comprende? Explíquenos. Se comprende que los guerreros de la antigua Babilonia buscaban el sentido a la vida y que lo buscaban a través de los niños o que se inspiraban en ellos, porque decían que los niños no presentan amargura y ni me imagino que ni problemas. Solamente con respecto al primer párrafo, no le asocies a los niños todavía. Con el primer párrafo. Quisiera que seas más profundo en el análisis. Pues con respecto al primer párrafo, ellos piensan que no tienen sentido a la vida porque según lo que dice ahí, se equivocan. Pero creo que todos nos equivocamos sin importar lo que sea, no somos perfectos. No es una justificación. Exacto. No. Me refiero que ahora tú me dices, no somos perfectos. ¿No te parece que es una justificación de los humanos? Es que como no somos perfectos. ¿No será que esa es una justificación que hace daño? Porque, claro, como previamente ya nos justificamos, es que como humanos no somos perfectos. Entonces, por eso es que te he tratado mal, por eso es que he robado, por eso es que he plagiado, por eso es que he irrespetado la norma, he irrespetado la ley, por eso es que te he traicionado. O sea, sí es una justificación para ese sentido, pero yo hablaba más de una justificación personal para, para yo no sentirme mal. En todo caso, los guerreros de la luz, ¿quiénes son para ti? Los guerreros de Babilonia. Pero muy simple está, pues, o sea, pero qué, o sea, los guerreros de la luz, ¿qué grado tendrían los guerreros de la luz? Personas de élite de la sociedad, tal vez. Eso, personas de la élite de una sociedad. Más o menos por ahí pretendo sacarles a ustedes las críticas y las reflexiones.
Los guerreros de la luz no es gente común, no, es gente de arriba, de muy arriba, de una cultura superior. Los guerreros de la luz a menudo se preguntan, ¿qué están haciendo aquí? Y muchas veces piensan que sus vidas no tienen sentido porque se equivocan. Lo más alto, la cultura superior, ¿se equivoca? Sí, Eso, así mismo, se equivoca. Porque se preguntan, ¿por qué siguen buscando un sentido a la vida? Pero mira, en ese trayecto de seguir buscando un sentido a la vida, lo acabarán encontrándolo. Tenemos esa esperanza. Pero mira, esto está escrito en jeroglíficos, en barro, encontrados en restos arqueológicos en los mesopotámicos. Mira. Entonces, ese mismo guerrero de la luz, ahora sí, Nicolás, el segundo párrafo, ¿cuál es el mensaje más profundo? Nos dice que nos fijemos en los niños y en las niñas, ya que ellos no tienen amargura, o sea, ven la vida con felicidad Exacto, y con alegría. exacto, exacto. Ya. Pero para ese guerrero de la luz no existe mejor o peor. Hace rato mencioné la cultura superior, por lo tanto, Nicolás, habrá cultura inferior. Pero no por eso vamos a querer insinuar que existan mejores o peores. No, no es así. Es una buena manera de poder discriminar, de poder encontrar las diferencias entre las personas y, ¿por qué no?, entre los otros animales. Habrá, dice, mejor o peor, pero para este caso, para el pensamiento sumerio, asirio o babilónico, no existiría esa categoría. Cada uno tiene los dones necesarios para su camino individual. Cada uno tiene los dones necesarios para su camino individual. Esto van a recordarlo cuando lean a Nietzsche en el documento que les he enviado. Entonces, para que ustedes tengan ya una idea más clara, ahora ya se van a ubicar, porque ahí en Nietzsche hablamos, por ejemplo, del término cultura superior y cultura inferior. Ya ustedes sabrán sacar sus conclusiones. Encontramos en estas subculturas sumeria, siria y babilónica el primer documento que evidencia la existencia de la norma o de la ley, que es el Código de Hammurabi. 282 artículos llamados decretos de equidad que se promulgaban bajo la protección de Shamash, Dios solar de la justicia. Entonces, miren, es algo similar que ustedes deben tener en sus trabajos, en esos resúmenes. ¿Cuál es el aporte expresado en pocas palabras sobre cada una de estas culturas, cuyo ejemplo les estoy presentando? Hay algunas características de esa codificación y que esta codificación, el Código de Hammurabi, sería el ejemplo para que después los romanos construyeran sus famosos códigos romanos, ¿ya?
y que servirían de base luego para que se hagan sendas leyes y que aparecerían lo que a partir del proceso de la Ilustración europeos y desde la Revolución Francesa exista la primera normativa en el mundo de un Estado soberano, independiente, libre, unido, Francia, país que en 1779 erradicó la monarquía, el absolutismo, y que sería también copiado luego por los Estados Unidos de América al ser otro de los primeros países que lograría la construcción en el primer congreso en Filadelfia, de gente muy preparada, muy experimentada en el mundo social, en donde se elaboró la Constitución, la primera Constitución de los Estados Unidos de Norteamérica. Y que luego otros países, mirarán que Ecuador todavía no estaba ni independiente de España, porque Ecuador se independiza en 1822. Recién en el Ecuador sería en 1830, noten, que se elaboraría la primera constitución en Riobamba, y en donde si comparamos este tipo de ley madre con las constituciones, con las 36 y pico constituciones que ha tenido el país, llegaríamos a tener la última constitución en el año 2008, elaborada en Montecristi, en la provincia de Manabí. De ahí que en la Constitución ustedes encontrarán algunos elementos en donde ustedes van a buscar la relación de algunos artículos con su profesión y la investigación que ustedes suelen realizar o van a hacerla, que en todo caso, dos ejes les va a guiar a ustedes. El eje salud, ¿no es cierto? Porque el eje salud está en la bioquímica, en los alimentos y en los medicamentos. Y el eje productivo de los medicamentos, de los alimentos. El eje productivo, porque ustedes formulan medicamentos. Entonces van a pasar también a trabajar no solamente en la parte de salud, sino también en la parte asistencial y en la parte industrial. Entonces, en la Constitución ustedes deben sacar los artículos relacionados a aquello. Eso copian, lo sacan a un documento aparte y eso le unirán con el perfil del profesional que ustedes ya debieron haberlo hecho esta semana que pasó, el perfil del profesional bioquímico farmacéutico de la Universidad Central. Más los resúmenes cortos de las culturas. Entonces van a ver que todo se relaciona. Miren. Aquí tenemos algún ejemplo de los asirios. Por ejemplo, miren. Dayana Chango Luisa, ¿estás ahí? Sí, profe, buenos días. Hola, ¿cómo estás? Buenos días, Dayana. Léeles, por favor, el pensamiento asirio en este caso. Los dos párrafos, léeles. Ya, profe. A ver. Si conoces a tu advertencia y te conoces a ti mismo, no temas el resultado de 100 batallas. Si te conoces a ti mismo, pero no conoces a tu adversario, por cada victoria sufrirás una derrota. Si no conoces a tu adversario, ni te conoces a ti mismo, sucumbirás en todas las batallas. Sun Tzu
Sí, está bien, profesor. Sí. Bien, bien, ya. Sí. Ya. El secreto del médico es el secreto del corazón. De él parten los visibles e invisibles vasos que van a todos los órganos y a todos los miembros. Por eso el corazón habla en todo el cuerpo. Cuando llega la enfermedad, revela un trastorno de energía. Escrutad la causa más allá de los defectos. Sed sinceros con vuestros pacientes y dadles uno de los 3 diagnósticos posibles. Una enfermedad que conozco y trataré, una enfermedad contra la que combatiré, una enfermedad contra la que no puedo hacer nada. Id hacia vuestro destino. Mire, es muy evidente, hubo pensamiento ético, porque hubo un tipo de moralidad. Es obvio. Eh, para los persas, es distinta su cosmovisión, por ejemplo. Entonces, ¿qué nos dice, no sé, Doménica Morejón? ¿Estás ahí, Doménica? Sí, Franklin, buenos días. Bienvenida. Doménica, léenos, compártenos el pensamiento persa. Ya, Franklin. ¿Puedo empezar desde cualquiera de los 3? Como tú gustes. Allá. Evita la compañía del erudito descontento. Siéntate en la asamblea de los honestos. Únete a los que son buenos y virtuosos. Las personas viles están siempre inclinadas a detectar las faltas de los demás, aunque puedan ser tan pequeñas como semillas de mostaza, y persistentemente cierran sus ojos ante los hierros propios, aunque sean tan grandes como los frutos de Bilba. La libertad o la emancipación es la única felicidad concedida al hombre, de la cultura hindú. Habla Darío el rey. Por voluntad de Ahura Mazda, yo soy de esta manera. Lo que es justo amo, odio la injusticia. No es grato para mí que el humilde padezca injusticia por culpa del elevado. No es grato para mí que el elevado padezca injusticia por culpa del humilde. Me es grato lo que es justo. Odio el adepto de Druk y yo no soy vengativo. Detengo a quienes me encolerizan y soy severo señor de mi propia pasión. Al que se esfuerza lo premio según su mérito y al que comete una falta lo castigo según su mala acción. Inscripción en la sepultura rupestre de Darío de la cultura persa. Ata 2 pájaros uno con otro, no podrán volar, aun cuando ahora tengan 4 alas. Jalaluddin Rumi de la cultura fenicia. Mira, entonces, estas ideas encontradas, miren, desde sendas investigaciones, tanto en la cultura hindú como en la cultura persa, en la cultura fenicia, evidencian la existencia de pensamiento ético desde una perspectiva moral, de alguna manera. Entonces vemos claramente como en este caso, además, continúele leyendo. ¿Qué dicen los hebreos o qué dicen los árabes? Ella. Mahoma es el profeta del Islam. Según la tradición, el arcángel Gabriel se apareció a Mahoma y le ordenó predicar la religión de Alá.
Lo que fue volverá a ser. No, Lo- pero ahí continúele a la derecha mismo, pues para saber qué dijeron los ya, árabes. ya, listo, Franklin. Quien salva una sola vida es como si hubiera salvado a todo el mundo. Quien destruye una vida es como si hubiera destruido a todo el mundo. Talmud de la cultura árabe. Mire. Ya, ahora sí, los hebreos. Ya. Lo que fue volverá a ser. Lo que se hizo se hará nuevamente. No hay nada nuevo bajo el sol. Eclesiastés de la cultura hebrea. Mire, mire. A la hora de hablar de moralidad, Doménica, a la hora de hablar de moralidad y de pensamiento ético, hasta aquí, ¿a qué culturas nomás tomarías en cuenta para poder ir discerniendo y apropiándonos de ese conocimiento? Dicho de otro modo, Doménica, ¿qué cultura es la que más tú has practicado? Doménica, ¿qué cultura, con qué cultura más te has identificado o has practicado en tu comportamiento diario? ¿Con qué cultura te has identificado más o has sido heredada aquello, ha sido heredado a ti? Bueno, hasta el momento de las que revisamos con la cultura hebrea y del slide anterior podría decir con la cultura fenicia. Mm, ya. Es probable, ¿no? Es probable, con los fenicios, es probable. A lo mejor fue desde el Imperio Romano que también lo tomaron a los fenicios. A lo mejor por ahí, vía España, a lo mejor tendrías tú algún reflejo de aquello, ¿no? Pero algo de hindú, eso no, ¿podrías decir que tienes algo en tu comportamiento, algo de hindú? Mm, Tal vez, pero creo que sería muy mínimo. Pero ¿cuál el tal vez? Dime un ejemplo. Mm, Creo que podría aplicarse a algunos aspectos No me dice en nada, ese sentido. no me dice nada. No me dice nada. ¿Cuál? O si no, simplemente diga, no tengo nada de hindú. No, No, yo considero que definitivamente. no. Exactamente, eso. Cuando decimos es que tenemos algunos aspectos importantes, eso es simple, es muy superfluo. No me dice nada. Entonces, no hay definitivamente. Es probable que luego podríamos encontrarlo, pero mm, desde la antigüedad, de alguna manera somos herederos de otros tipos de culturas, ¿no? En donde obviamente la hebrea, la árabe, tenemos mucho de ellos, ¿no? Bien, eh, para complementarle, se recordarán, algo yo ya adelanté sobre la cultura, ¿no es cierto? ¿Se acuerdan? Hicimos la lectura del texto del que está acá. Doménica, No, Frank. ya. Entonces, Doménica, ¿tienes algo sobre el pensamiento? ¿Qué fueron los incas? ¿Qué fueron los mayas? ¿Que eso nos faltaría? Sí, de igual de lo que había pues consultado la información. Ya. A ver, compártenos, por favor. Ya. A ver. ¿Te comparto la pantalla o Sí, te ¿para leo, qué? Frank?
O puedes solamente leernos. Sí, sí. ¿Qué nos dices sobre los incas y de los mayas también nos interesaría saber? Ya. A ver, primero les comparto lo de los valores de la sociedad inca que encontré en un documento. Ya, Ya, en el aspecto del código moral y los valores de la sociedad, los incas tuvieron un gobierno ejemplar. Sus reglas estaban fundadas en el trabajo y el buen comportamiento de su población. Las leyes básicas para mantener el orden social eran no robar, no mentir y no ser ocioso. El adulterio y la violación y la embriaguez eran castigados con severidad. Gracias a este código de conducta, según los cronistas, el inmenso imperio de los incas mantuvo el orden social por muchos años. eh, Ya. Dayana, perdón, Doménica, y pues queda abierta la pregunta para todo el curso. ¿Será verdad? ¿Será mentira? No robar, no mentir, no ser ociosos. El adulterio. ¿Qué es ser adúltero, Doménica? Va de la mano con la fornicación, o sea, tener varias parejas a la vez. Si Huayna Cápac eh, tuvo, al parecer parece que llegó a tener más de 100 hijos. Ujú. Ahí no entiendo el adulterio. Sí, en ese caso existiría una contradicción, Franklin, porque tal vez las reglas que ellos tenían solamente era dirigida para, se podría decir, los demás que no eran parte de la realeza. Mira, mira. Es decir, solamente la monarquía francesa era la absolutista, o también había absolutismo en el mundo inca. Pues sí, según lo que pues leemos, sí, se ve que sí. Según lo que estamos dialogando, caramba, caramba, ¿se dan cuenta? Entonces, cuando estudiamos la moral, obligadamente tenemos que plantear problemas metaéticos. Obligadamente. Para poder recién discernir dónde mismo radica el origen de la moralidad. Y lo más importante, poder discernir qué está bueno y qué está malo. Porque santificar o divinizar a algo o a alguien, caramba, tendríamos que pensar dos veces. Y solamente es posible encontrar claridad en aquello leyendo la información, buscando la información, para no seguir comiendo cuento. Dice, no robar, no mentir, no ser ocioso, ¿no es cierto? Pero no ser ocioso. ¿Quiénes mantenían las grandes cementeras de patatas en el mundo inca? No ha de haber sido precisamente el rey Atahualpa ni el rey Huáscar. ¿O crees tú que ellos también estaban labrando la tierra? No, Definitivamente no. Definitivamente no. Mira, definitivamente no. El hecho de, se dice,
se dice que eran escogidas las mejores niñas que ya presentaban su primera menstruación. Y los padres de esas niñas, contentos y felices, entregaban al rey para que primeramente tengan su primera relación sexual con el monarca. Mire. Sin embargo, en verdad las evidencias nos dicen que la trilogía no mentir, no robar y no ser ocioso es lo que le daba la identidad a nuestra cultura inca. Pero caramba, así de sencillo no era la situación. Tendríamos que ir estudiando cada vez más qué mismo hay detrás de todo eso. Eso es un problema metaético, como para poder entender la moralidad de ese grupo humano. Entonces espero que me estén entendiendo. Antes de pasar a revisar un poquito sobre estas bases filosóficas modernas de la ética, como el ontologismo, el deontologismo y otras categorías, es necesario entonces que definamos qué es la cultura. Entonces, nos va a ayudar no sé, ¿quién más? Dice, ahí está Cristian Lescano o Edison Dávila. ¿Quién quiere hablar? Yo la digo. A Cristian, ver, ¿quién? Cristian, ¿dónde estás? Cristian Lescano. sí, Franklin. Ya. Por favor, lee respetando los signos de puntuación. Y una vez que termines de hacer la lectura, nos vas a dar tu criterio. Desde criterios mayores y luego criterios menores. Sí, siempre es bueno ir de lo macro a lo micro. Entonces, desde lo general a lo específico. Léenos todo y luego nos dices tu propia conclusión. A ver, ¿qué nos dice sobre qué es la cultura? Vamos a ver. La cultura puede ser el conjunto de conocimientos, ideas, imaginarios, tradiciones y costumbres que caracterizan a un barrio, pueblo, ciudad, a una clase social, a una época o a un espacio ecológico ambiental. Manuel Marsal, con base a los estudios de la teoría de la cultura realizados por Melville J. Herskovits, sistematiza la cultura diciendo que esta primero se aprende mediante el proceso de endoculturización. Segundo, se deriva ¿Quién de entiendes el factores primero por endoculturización? que es como algo nuevo que nosotros a partir de la información creamos. Se aprende, no se hereda, verás, se aprende mediante el proceso de endoculturización. El típico ejemplo, tus papás te enseñaron a coger la cuchara, me Sí, vas por diciendo, supuesto. eso. Te enseñaron a cómo se debe orinar y cómo se debe defecar. Sí, Te enseñaron que se ha de saludar cuando tú llegas a algún lugar. Se ha de saludar a las personas que son mayores a ti. Y no importando la edad, el quien llega tiene la obligación de saludar, así sean niños y niñas en donde se encuentre.
Es decir, tú saludas también a los niños y niñas. Por endoculturización, tú practicas una religión, Sí, la católica. eres católico. Por endoculturización, a su vez, manejas dólares. Y me supongo, trabaja papá, trabaja mamá, y desde ahí reparten los dineros de alguna manera, ¿no es cierto? De alguna forma entra una administración y una economía. Eso es endoculturización. ¿Por qué comes arroz? ¿Por qué comes patatas? ¿Por qué te sirves sopa? A propósito, ¿qué te enseñaron de la sopa? En casa sí comes sopa. Sí, mi padre es bien sopero. ¡Qué lindo! Eso, muy bien. Esa es la forma. Eso es un proceso de endoculturización. Y es probable que de la misma manera en cómo tú miraste, él se portaba, ¿no es cierto? El más gritón, probablemente hablar fuerte. Tú adquiriste esa personalidad en tu comportamiento por endoculturización. De la misma manera que veías en tu madre ser la que probablemente es en ella, en donde nos regocijamos y en donde los brazos de ella, a diferencia de nosotros porque somos toscos, ellas siempre están dispuestas a darnos el abrazo y apretarnos a su pecho. Por endoculturización. Por endoculturización aprendiste a despreciar a alguien. ¿A quién desprecias? A la droga. A los ladrones. ¿A los afros? O si es que cometen, por ejemplo, actos de violencia o hurto. Si es que cometen. ¿Tienes amigos negros? Sí, Amigas negras. sí, Frankie. ¿No te causan repugnancia? No, para nada. No. En casa nunca te enseñaron el desprecio hacia lo afro. No, Qué bueno. Ah, caramba, es un hogar modelo, estoy notando. Es un hogar modelo en esos aspectos. Y es probable que lo que estás haciendo ahora, estudiar una carrera, es por endoculturización. Y así sucesivamente. ¿Qué ropa estás puesto? ¿Qué tipo de medias te gusta ponerte? ¿Qué perfume utilizas? ¿Cuál es el ritual de enamoramiento que aplicas? Es por endoculturización. Y obviamente por construcción del conocimiento en el descubrimiento. Síganos ayudando. Vamos con el segundo. segundo, se deriva de factores biológicos, ambientales, psicológicos e históricos de la existencia humana. ¿Sigo nomás, Franklin? Sí, claro, todo, siga nomás. Ya. Para ya terminemos la lectura para que nos des ahora sí tu conclusión. Tercero, está estructurada de rasgos mínimos que se asocian formando complejas funciones integradoras que denotan patrones culturales de un pueblo, otorgándole a su modo de vida coherencia, continuidad y distinción social. Cuarto, está dividida en 5 aspectos caracterizantes. A, cultura material, tecnológica y económica, cultura institucional organizacional, cultura educacional, cultura política. B, seres humanos, universo, sistemas de creencias y control del poder. C, estética. D, folclore y música. Y E, lenguaje. Quinto, es dinámica y variable. Sin embargo, de ser cambiante, la cultura tiende a la estabilidad social, sin cambiar las costumbres y menos aún la conducta humana. Es variable porque A,
los seres humanos han inventado muchas maneras para conseguir los mismos fines. Y B, porque hay diferencias del comportamiento de los individuos miembros de una sociedad. Sexto, es el instrumento por el cual los seres humanos se adaptan a su ambiente y proveen de medios de expresión creadora. Y séptimo, es analizada por el método científico. Marsal, 1998. Ahora sí nos puedes decir, ¿qué es la cultura? Lo que te haya quedado, a breves rasgos. Ya, la cultura es un conjunto de conocimientos, tradiciones y costumbres para que se caracterice un pueblo, una clase social o una época dentro del espacio, el espacio-tiempo. Y esto a su vez viene heredado de la endoculturización y también esta cultura se debe a factores biológicos, psicológicos e históricos que ha tenido desde la experiencia humana. ¿Qué te parece? Estoy con Cristian, ¿no? Cristian, la cultura sería lo contrario de naturaleza. Lo contrario de naturaleza. Creo que sí, porque, por ejemplo, el comportamiento natural del hombre es Del hombre, estar. Sí, para decir un ejemplo. ya, no de las mujeres. Bueno, también. Entonces, Bueno, también. ya voy. A eso. ¿No podríamos usar un término que incluya a ellos y a ellas? Entonces, los seres humanos. Eso, eso. Esa es una buena manera de endoculturizarse, cambiando el lenguaje, porque las palabras a veces mal dichas son discriminadoras y actúan como puñales. Entonces, los seres humanos, cultura, es lo construido, lo construido por los seres humanos. Por lo tanto, es artificial. Lo opuesto, por lo tanto, es lo natural. ¿Qué es lo natural? ¿Qué es la naturaleza? No es sino todo el mundo que está a tu alrededor, al cual perteneces y que no fue hecho por los humanos, sino fue hecho a través de un proceso evolutivo, químico, físico, biológico, ecológico, a través de miles de millones de años. Naturaleza es una cosa y cultura es otra. Los seres humanos seríamos, por un lado, naturales y somos parte de la naturaleza, pero por el otro, somos la especie viva que ha construido cultura. Y quizá eso sería el gran distintivo con los demás animales. Quizás sea ese el gran distintivo. Aunque por ahí algunas investigaciones ya están rompiendo aquella creencia. Bien. Entonces, espero que el término cultura esté claro y si es que emerge alguna duda, háganmela conocer en este momento para podernos entender.
Porque lo grave, yo me doy cuenta, chicos, les pregunto en el examen cosas muy triviales, sencillas, y sacan 0. No pueden contestar porque no han leído y no está internalizado ese conocimiento. ¿Me explico? Es decir, siguen todavía con la vieja escuela, con la vieja escuela familiar, con la vieja escuela social, con las tradiciones y las costumbres las mismas, de tal manera que el efecto educativo no está dando resultado. A eso me refiero. Bien. De alguna manera los seres humanos, a través de la cultura, es decir, cuando el ser humano aparece en la Tierra, sea en la época que haya aparecido, consigo emerge la cultura. Pero los seres humanos, al no conformarse a vivir solos y al tratar de vivir en grupos, al tratar de formar familias, es que estas familias, asociándose con otras, van formando grupos. Los grupos se unen con otros y van formando comunidades. Y esas comunidades se unen y van formando una sociedad en su conjunto. Debemos saber que el estudio de las sociedades emerge también en la vieja Francia. Justamente es uno de los aspectos que le caracteriza al proceso de la Ilustración europeos, en donde se dan cuenta algunos investigadores que ya los estudios de las ciencias naturales estaban tan avanzados y en donde ya se estudiaba la física, por ejemplo, que es la ciencia más antigua en el mundo. Ya se estudiaba la física y de alguna manera ya se estudiaba inclusive el funcionamiento, las formas de las células, de lo que se había encontrado inclusive por los años 1800. Ya se encuentra, Pasteur ya encuentra a las bacterias, las identifica, las descubre. Es este tipo de conocimiento en las ciencias naturales que a algunos investigadores les invita a pensar y a reflexionar que también la sociedad puede ser estudiada. Y de hecho, estos investigadores encuentran una relación, un parecido a la organización de los organismos con vida, es decir, a las células, en donde las células, decimos, tienen organelos. Unas células tienen solo citoplasma, otras células tienen en su citoplasma núcleo. Las células deben tener todas membrana celular, algunas células se llaman bacterias, otras se llaman arqueas, otras se llaman eucariotas. Las eucariotas a su vez tienen núcleo, tienen mitocondrias y tienen cloroplastos. Algunas células tienen rabitos llamados flagelos, otras tienen fimbrias o pili, cuya función de cada uno de estos organelos que estoy mencionando, algunos organelos tienen la propiedad de producir moléculas que actúan como base para la producción de energía. Producen lípidos, carbohidratos, proteínas, y todo esto lleva a un metabolismo para producir, por ejemplo, con base a la glucosa, adenosín trifosfato. Fisiología celular. De la misma manera, se puede estudiar a las sociedades. De ahí emerge el funcionalismo estructural, que estudia la sociología. Este funcionalismo estructural define a la sociedad como un sistema complejo. ¿La célula es un sistema complejo? Sí. Cuyas partes trabajan juntas para promover la armonía social. Este enfoque amplio o macrosocial considera que la sociedad evoluciona al igual que los organismos biológicos. ¿Qué les parece? Por lo tanto, ya tendría una primera conclusión.
Ya vendría una primera conclusión. Cristian, ya me ayudaste. Vamos con Elizabeth. Elizabeth Bailón, ¿estás ahí? Sí, profe, buenos días. Hola, y esa foto es tu papi. Sí, Es del grado de bachiller. sí, Qué bonito, ¿ah? Qué lindo. ¿De qué colegio eres? del Emilio Xcategui. Elizabeth. Si hablamos de células, vamos a hablar de una célula tuya. ¿Qué le pasaría? ¿Qué pasaría si el ADN de tu célula en tu ovario, por ejemplo, es atacada por radioactividad? Se perdería mi ADN. Bien, ¿Cómo decir? Se daña se prácticamente. daña. Oh, se daña. Caramba, y por una casualidad ya le fecundó un espermatozoide. Y sí salió un bebé. ¿Qué crees que pueda salir ese bebé? Con, con una enfermedad o si no, quizás ya no venga. O con una enfermedad, o quizás ya no venga. Hablamos de enfermedad. De la misma manera, por favor, de la misma manera, Elizabeth, si le comparamos la organización social con la organización celular, dime algo dañado en sociedad o que ya no pueda venir. Quizás algo que ya no pueda venir era una sociedad en que antes ¿cómo decir? Antes una sociedad las mujeres no podían estudiar porque eran prácticamente dedicadas solo a la casa. Ya. Entonces, como se dañó esa sociedad, ya entonces ahora las mujeres ya pueden estudiar. El que estudies tú es fruto de una sociedad dañada o es fruto de una sociedad innovada. Elizabeth, Novada. ya, por lo tanto, no cabe el ejemplo. Dime algo que se dañó. Verás que el óvulo, el ADN se ha dañado por radiación. La sociedad, dame un ejemplo de daño. Ahí está un grupo de personas. ¿Les ves al grupo de personas? Sí, Elizabeth. ¿Aló? sí, profe, sí. Todas esas personas yo deseo que sean buenas, pero es difícil para ti darme un ejemplo de un daño en ese grupo de personas. No. Entonces podría ser que, o sea, un grupo de personas pueden ser que Ahí sean, estás mirando un grupo de personas. Dame un ejemplo de algo que esté dañado en ese grupo de personas. o sea, las personas se ven alegres ahí, pero Pero ya, no sabemos, está bien.
pero no sabemos su personalidad por dentro. Es que si no, es que buena o mala. no sabríamos nunca, pero para poner el ejemplo tenemos que partir de algo. Vamos a pensar para el ejemplo. ¿Qué puede ser ahí dentro de ese grupo humano? Todos, yo sueño de que todas ellas sean buenas, pero resulta que uno de ellos puede ser ladrón. Tendrás cuidado la cartera. Tendrán cuidado, varones, las billeteras en sus blue jeans. Ojo, ¿me estás entendiendo, Elizabeth? Sí, profe, entonces podría ser un ejemplo en los valores. A ver, no se me vaya por otro lado. Simplemente deme un ejemplo, le dije, de en ese grupo humano. ¿Puede estar dañada la sociedad? ¿Puede haber algo dañado ahí? Sí. Despuésito le llamo, estoy en clases. Ah. Sí, Dígame puede una ser sola algo dañado palabra. ahí. ¿Cuál? A ver, ¿qué era? ¿Qué ha estado dañado? Deme ese fruto dañado. Puede ser que una persona sea ladrón. ¡Eso! ¡Caramba! Ahí está un ladrón, sí, es probable, es probable. Pero para ejemplos, tenemos que hablar de aquello para que nos entendamos. Tú dijiste, y a lo mejor el bebé no venga. Vamos a lo social. Dame un pesimismo tuyo. ¿Qué crees que ya no pueda venir a esta sociedad? Y le dejan a Elizabeth solita y no pueden ayudar a los otros compañeros. Profe, tal vez puede decir lo que no puede venir sería la paz. Eso, así de simple. Así de simple. Yo no sé por qué se hacen lío. Miren, son cosas sencillas. La vida no es tan compleja. Miren, la vida es, además de hermosa, es obvio. Siendo pesimistas, es probable que ya no vuelva la paz. Eso. Profe, ¿Quién pero habló? usted dice que ¿Quién vuelva habló? la paz. ¿Quién habló? Disculpe, mi nombre es Sergio. Buenos días. Llega, profe. Dayana, tú dijiste sobre la paz. Sí. Ya, dime una cosa. Dame un ejemplo de un país o de una ciudad, una de las ciudades más conflictivas en el mundo. Irak, Irán. Mira, aquí en América. En América, Brasil, por Ni tanto. por lo que ¿Cuál es existen las la que favelas. está ya batiendo récord? México, profe, Caracas. México. México. Caracas. No, Caracas. Caracas. Venezuela. Tengo entendido que por un papel higiénico, tengo entendido que por un cigarrillo, la gente se mata. Mira, entonces, es probable que muchos que salieron por ser pesimistas dirán, ya no volverá la paz, ya no volverá la paz. De la misma manera que en el ejemplo biológico hemos puesto, es probable, ni vendrá ese bebé. Entonces, tú algo me querías decir, ¿quién era quien estaba hablando? Alguien habló. Sí, yo, profe. ¿Qué dijiste? Sí, cuando usted nos menciona que la paz volverá, ¿realmente existió paz alguna vez? Claro. ¿En dónde? ¿Te refieres en Caracas? No, en el contexto como humanidad. Como humanidad. Si hablamos de esa paz, en donde ha habido diálogo y compromiso, claro que sí. Claro que sí, por supuesto.
Caso contrario, no hubiese llegado al mundo no hubiese llegado a tener lo que tiene. Claro, claro que sí. Sí, sí, no hay que ser tampoco pesimistas. De que hayamos tenido una paz, inclusive luego de haber derramado sangre y luego de haber sufrido demasiado, de que ha habido paz, ha habido. Y obviamente la sociología analiza esos fenómenos, claro. La sociología las estudia. Entonces, de alguna manera, todos los periodos históricos han estado constituidos por situaciones de paz y de guerra. Y justamente se ha llegado a la guerra para que luego venga la paz. Y de hecho, grandes imperios del mundo han tenido que pasar guerras para poder ser productivos. Y uno de los mejores ejemplos es Japón, ¿no? Tuvo que haberse metido en una guerra y tuvo que haber sufrido lo indecible para llegar a ser una potencia mundial como lo es Japón. Y Estados Unidos, no se diga. Claro, Estados Unidos ha sido una sociedad que le ha costado mucho, muchísimo, pero obviamente porque su gente ha sido, caramba, eh, eh, de mucho valor, fuerte. Justamente estos aspectos ya lo van a ir analizando en el documento que les envié en la genealogía de la moral. Y en todas las culturas, a través del tiempo, y seguimos en lo mismo, seguimos, y seguimos. Entonces, es un ciclo, ¿no? Esto es dialéctico, y es un bucle que no tiene fin, es un bucle que no tiene fin. Está claro. Sergio, ¿te satisfizo la respuesta? Sí, profe. Gracias. Bien. De alguna manera, si estamos hablando de sociedades, ¿no es cierto? Y su estructural funcionalismo, de alguna manera, estas sociedades son análogas a los tejidos biológicos. Son análogas a los tejidos biológicos. Pero para poder llegar a formarse una sociedad, esta tiene su historia y esta tiene sus periodos de formación. Hay que ver el ámbito en donde se produjo y no todas son las mismas. De alguna manera, los seres humanos, como animales, de alguna manera fueron construyendo una cultura. Miren, fueron construyendo una cultura y desde esa manera se va llevando a cabo la sociabilidad. Y esa sociabilidad va a ser la base también para la bioética. Entonces, debemos revisar la etología de la sociabilidad, que es aquella parte de la biología que estudia las relaciones y las conductas humanas como para comprender de cómo los seres humanos nos volvemos sociales. Porque decir, como los griegos decían, que los seres humanos por naturaleza somos sociales, no es así de simple. Decir que por naturaleza somos sociales sería decir que por naturaleza somos buenos. Y resulta que puede ser todo lo contrario. De tal manera que es necesario exista la sociabilidad. Y en esto es muy importante esta rama de la biología, la etología. Entonces,
A través de la etología entendemos y comprendemos que los seres humanos, como organismos con vida, poseemos características particulares y en donde el instinto propio de todo ser vivo, que puede ser justamente ese factor cognitivo, el que le da la característica, ha ido dejando, en el caso de los seres humanos, han ido dejando esa condición instintiva para, a través de la evolución en un espacio determinado en los ecosistemas, manejar mejor esa cognición a lo que muchos llaman la inteligencia. Todo ser vivo se maneja por lo general a través de tropismos, de taxias, de instintos. Se darán cuenta que las plantas, sus hojas buscan al sol, ¿no es cierto? Ciertos animales buscan la oscuridad, ciertas bacterias buscan oxígeno, ciertas bacterias buscan el CO2, o simplemente no quieren ningún material de aquellos. Los seres humanos, a través del tiempo, hemos ido modelando mediante la cultura, y la cultura dijo, ¿no es cierto?, con base a Marsal, que lo leyó uno de nuestros compañeros, tiene base biológica. Y ahí está la respuesta. ¿Cómo se hace eso? Por tener base biológica. Los seres humanos, ¿no es cierto?, este género y especie, Homo sapiens sapiens, pasamos entonces a ser entes culturales en una sociedad a través de un comportamiento aprendido y la internalización del pensamiento formal. Y la abstracción del pensamiento formal es lo que nos hace tener esa característica de abstraer y de conceptualizar, o sea, de ser lógicos. Una rama de la filosofía, la lógica. Otras especies probablemente tengan una cierta lógica, pero quizás la de los humanos ocuparía un peldaño más evolucionado. Noten, no digo superior, sino más evolucionado. De tal manera que esa característica de armar conceptos a través de la abstracción, a través de la observación y de la construcción del pensamiento, es lo que nos hace diferentes y es una base fundamental para ser entes culturales. De tal manera que conforme se ha ido perdiendo el instinto, se va madurando, modelando la razón y esa racionalidad en procesos de crecimiento, supliendo necesidades, fortaleciendo potencialidades, practicando aprenderes. Supliendo necesidades, fortaleciendo potencialidades, estudiando, construyendo, manejando, experimentando, aprenderes. De tal manera que todo esto nos lleva a un proceso de hominización en donde a través del lenguaje y la conciencia aparece el lenguaje como mecanismo de comunicación quizás el más adecuado y sin parangón alguno, en donde inclusive como idiomas nomás, caramba, no sé la cuenta exacta de cuántos idiomas hay en el mundo, pero de alguna manera el lenguaje le da esa característica a la cultura humana como a su vez la conciencia. Y obviamente ser conscientes es utilizar los mecanismos razonadores a través de los sentidos y a través de las vivencias diarias, ¿no es cierto?, en las experiencias del día a día que anteriormente yo ya les había comentado algo. Es así entonces como los seres vivos
reaccionamos a estímulos. Y los humanos particularmente inventamos o construimos de tal manera que nos volvemos seres mágicos. Inventamos cosas. Nos volvemos míticos. Construimos tabús. Practicamos o en el fondo de nuestra conciencia estamos de acuerdo con un tabú. A tal punto, si somos mágicos, hemos inventado y hemos construido, por ejemplo, las deidades, las divinidades. Nos hemos inventado la existencia de dioses, y muchos de los cuales son inclusive a imagen y semejanza nuestra. Somos creadores de arte, y no cabe duda, creadores de ciencia, constructores de tecnologías, aplicadores de técnicas las más variadas a través del método científico. Es así como logramos esos procesos de individualización y de sociabilidad. Individuos con propiedades únicas, como la unidad, ¿no es cierto? Como esa unidad biológica que nos hace únicos en representación de una sola célula. Esa individualidad, esa agencialidad, esa autonomía, pero que a su vez nos vuelve, gracias a ellos, sociales, en lo que llamamos la sociabilidad humana. En donde esa compartición, y lo primero que tenemos en el logro de la formación de la polis, es decir, de la ciudad, del pueblo, en base a la formación de familias, ¿no es cierto? Porque de alguna manera emerge nuestra idea protectora. En base a la formación del núcleo familiar, logramos esa convivencia y construimos una cultura que nos hace una especie eminentemente plástica, es decir, cambiante. Los procesos de socialización son muy variados y esos procesos de socialización a través del tiempo y desde que nacemos intervienen en la formación de nuestras conductas, de nuestro comportamiento humano, expresados en una personalidad. Y obviamente el claro ejemplo de esos procesos de socialización que han intervenido en ustedes han logrado de que deseen formarse como profesionales en algo específico, ¿no es cierto? A diferencia de que mientras nosotros estamos estudiando en este momento ahorita, muchos, como el señor de la derecha inferior, le está arranchando la cartera a una funcionaria pública. El pensamiento aristotélico justamente ha dejado sembrada esta idea de que se es humano en cuanto se es un animal social. Y para Aristóteles, un animal social era un animal político. ¿Y por qué veía eso? Porque los humanos les encantaba vivir en grupos y fueron armando lo que se llama la ciudad, ¿no es cierto? Con ciertas características que obviamente cada pueblo, cada ciudad tiene su particularidad propia. Hay algunas características que les he resumido aquí en estos slides en relación a estos procesos de la sociabilidad y en donde, de alguna manera, con la ayuda de algunos autores, vemos que esta sociabilidad no es natural. La hacen los seres humanos que somos parte de la naturaleza, pero la sociabilidad no es natural. Es un artificio. Es artificial. Y es artificial. Miren, porque es la única manera de que en la cultura los seres humanos logremos la supervivencia y el orden a través de la formación de un Estado-nación, cosa que desde el proceso de la Ilustración y desde la abolición de la monarquía en Francia y luego en la Revolución Francesa sería como ejemplo, como para darnos cuenta de lo que estamos diciendo.
De alguna manera es por esto que algunos autores como Hobbes, como Rousseau, como Marx, de alguna manera le dan ciertas particularidades a las sociedades, le conceptualizan y nos dicen que no es así de sencillo, de que ya somos seres sociales por naturaleza, como pensaba Aristóteles. Y de hecho, este pacto voluntario que hacemos como sociedad, de alguna manera es lo que nos vuelve menos animales para lograr ser civilizados y obviamente entes culturales. Ese pacto voluntario es un interés. Y mire, Esteban, ¿estás ahí? Esteban Pérez. Buenos días, Franklin. Hola, buenos días. Buenos días. Probablemente te has enamorado varias veces. Probablemente. La pregunta es, ¿por qué? ¿Qué ha influenciado para que te enamores y tengas una chica, una novia, un amigo, novia o una pareja? Influenciado primero el gusto. ¿Ya? Claro. El amor que se tenga hacia la persona. Bien. Y después, principalmente, su compañía. Ah. Has dicho su compañía. Porque quizás sea lo más certero que has dicho, porque lo otro es difícil creerlo, porque no hay evidencia sustentable. El amor es metafísico. ¿Te das cuenta? Sí. Entonces el gusto, probablemente, también. Pero la compañía, caramba, estoy viendo, sí, estás con María, perfecto. La compañía estás buscando, es que tienes un interés en eso. ¿Cuál es el máximo interés, Esteban, en esa compañía? Y no precisamente, no me dirás el amor ni el sexo. ¿Cuál es el máximo interés en esa compañía? Podría ser el apoyo mutuo. El apoyo que se va a tener de la otra persona. O sea, ¿por qué? ¿Estás solo? Se podría decir que sí. No podrías, estás solo. Te sientes solo. Te sientes solo. Por lo tanto, sino que claro, la mayoría de la gente eso no hace conciencia, eso es otra cosa. Pero los seres humanos nos sentimos solos. Esa es nuestra naturaleza. Y por eso es que buscamos la compañía. Y puede ser la compañía en el sentido conyugal, la pareja. O puede también ser en otro de los sentidos, para trabajar, por ejemplo. Porque 4 manos trabajarán mejor que 2. Pero de alguna manera es el interés de no estar solo y de tener una compañía. Entonces, es así como se deberá entender ese pacto voluntario en donde tú, inclusive en tu inconsciencia, deseas hacerlo con María. Mira. Entonces, en ese pacto voluntario, porque tú le preguntas, ¿no es cierto? Le preguntas, ¿quieres ser mi pareja? ¿Quieres ser mi pareja conyugal? ¿Quieres estar junto a mí por el resto de la vida? Ah, caramba, si piensas así, bien, ¿no es cierto? Aunque alguien dirá, no, bueno, toda la vida a lo mejor no será un cierto tiempo. Pero de alguna manera ese interés es un pacto voluntario, porque no quieres sentirte solo. Entonces,
al ser ese pacto voluntario interesado, ahí encuentran algunos defectos, por ejemplo, de las características que pueda tener una sociedad. Entonces, miren lo que dice Hobbes. El ser humano es egoísta. Él viene así. Él viene así. Richard Dawkins escribe sus obras, El gen egoísta, porque eso es lo que hacen las especies. Es connatural ser egoístas. Pero Hobbes le agrega que también los humanos somos agresivos, violentos, con derechos sobre la naturaleza, y vivimos en un estado constante de guerra frente a una sociedad que es fruto artificial de un pacto voluntario calculado e interesado, hecho por ellos mismos. Miren lo que nos conceptualiza Ritzer, tomándole desde las investigaciones realizadas por Hobbes, por ejemplo. Entonces, como se darán cuenta, podríamos decir hasta cierto punto, el hecho de querer tomar las cosas es connatural de los individuos. Pero cuando tomamos las cosas que no nos pertenecen, que ya es la enfermedad, es porque el proceso de socialización y ese pacto voluntario no fue bien construido. Por eso es que si vemos que hay ladrones en sociedad, es porque la sociedad así los formó. Y ese tipo de sociedad, de alguna manera, no es buena. Este tipo de sociedad tiene que rever y buscar el cambio, porque no puede existir en una sociedad un solo ladrón. No puede. Para decir que sea una sociedad saludable, una sociedad buena. Rousseau, caramba, es formidable su pensamiento. Y de alguna manera, miren la manera de pensar de él. Y de alguna manera dice él que existe una contraposición entre naturaleza humana y sociedad. Se debería contrarrestar las diferencias entre seres humanos naturales y seres humanos artificiales. Una sociedad es fruto de seres humanos artificiales. En las imágenes, ¿cuál es el único natural? El bebé, Esteban, sí. En las imágenes, la única especie natural es el bebé. Los demás somos artificiales. Pero noten, ese bebé, totalmente una de las especies más delicadas, más blandengues que pueda existir en la naturaleza. Mira. Ella está supeditada a la cultura y a la sociedad, porque ese bebé se irá formando y se irá transformando en su vida artificialmente y encontraremos, sea un delincuente o sea un bioquímico farmacéutico. Y justamente el papel la función que ustedes tienen que cumplir de aquí en adelante, haciendo conciencia de estos aspectos, es justamente esto. Que no basta con ser bioquímicos farmacéuticos o profesionales e investigadores, sino también lo más importante quizá es esa formación que como ser humano espera la universidad parir cada cierto tiempo a través de ustedes. Otras críticas las hace Durkheim, Comte y Marx, pero que de alguna manera confluyen a lo que estamos diciendo. Entonces,
es necesario ver cuáles son estos agentes que promueven esa sociabilidad y esos mecanismos de socialización, en donde les resumo. Esos mecanismos de socialización para lograr esa perpetuidad social, para lograr esa relativa estabilidad, tiene que ver con la motivación y el aprendizaje social en el medio familiar, escolar y social, medio familiar, escolar y social. La sociabilidad y la cultura logran la construcción de la conciencia de sí mismo. La conciencia de sí mismo. ¿Quién soy yo? Para, interiorizándolo, compararlo y ver las diferencias con el otro, culturalmente hablando. Pero verán lo que dije, interiorización. Mediante ese juego de la interiorización, es como a través del espejo del otro, los seres humanos nos identificamos como tales. Por eso es que probablemente, como estudiantes que hemos sido en alguna vez en nuestras vidas, en la primaria y en la secundaria, vemos el ejemplo del profesor, pero también vemos el ejemplo del padre y la madre, de los tíos, de los abuelos, de los cuñados, de los primos, sobrinos y demás parientes. Pero también vemos el ejemplo de los grupos sociales. Entonces es por eso que muchos de ustedes en ese afán dijeron, yo quiero ser bioquímico farmacéutico. Ahí está la imagen inferior. Ah, es que probablemente le vieron trabajar a alguien, ¿no es cierto? Manipular equipamiento, le vieron cómo se hace una formulación de medicamentos, hacer exámenes sanguíneos, estudiar la sangre, las heces fecales, las secreciones. ¡Ah, caramba! Y ahí encontraron ustedes una motivación para los aprendizajes y de esa manera es como están en este camino desarrollándose. De tal manera que tenemos, en resumen, 4 agentes de sociabilización. La familia, en primer lugar, como grupo primario. Y también, como grupo primario, la pandilla. El grupo de amigos, la jorga. En ocasiones se aprende cosas en el grupo de amigos, lo que no se aprende en la familia. A veces es en la jorga de amigos que aprendemos a cómo declararnos a una chica. O una chica aprende y dice, no es necesario que el varón se te declare en amor. Tú también lo puedes hacer porque eres un ser humano. Cosa que a veces nuestros padres tienen vergüenza de hacerlo por el tipo de cultura que ellos heredaron. Pero obviamente, en el grupo de pares, es probable que aparezca alguien que te invite a consumir cocaína o marihuana, y no con fines medicinales precisamente, ¿no? Entonces eso es lo que hay que tener en cuenta y cuidarnos. Y en la parte inferior vemos el ejemplo de agentes de sociabilización secundarios, como es todo el proceso educativo, formal o informal, todo el proceso educativo, formal e informal, y los medios de comunicación. Los medios de comunicación desde el más sencillo hasta el más complejo, en donde ahora Google es una herramienta fundamental para los procesos de socialización. Si cualquiera de estos 4 agentes falla en su estructura y en sus metas, falla la familia, falla el grupo de pares, falla la escuela, escuelas mediocres, profesores mediocres o medios de comunicación mentirosos o medios de comunicación aberrantes con periodistas que ni título tienen. Caramba, si fallan cualquiera de estos 4 agentes, no se podrían dar los mecanismos de socialización.
para lograr esa perpetuidad social y esa estabilidad social. De tal manera que miren cómo es importante, y ustedes ya sacarán sus conclusiones. Falla la escuela, falla la familia, fallan las buenas comunicaciones o fallan los grupos de pares y sobreviene el caos y el conflicto. Nos vamos a quedar ahí. ¿Me hacen acuerdo, por favor, para continuar con estas bases filosóficas y seguir con nuestro estudio? La próxima semana ya se presentan en los trabajos, en los foros, por favor, ya veremos cómo nos va. ¿Preguntas hasta aquí? ¿Está claro? ¿Está bonito? ¿Está feo? ¿Han aprendido algo nuevo? Dayana. Nadie quiere hablar. Dayana. Está muy interesante, Franklin. O sea, Yeah. vemos la ética, la metaética desde el punto de vista, bueno, no, más que todo vemos la metaética desde la antigüedad. Entonces, vamos. No, es decir, estaríamos, Dayana, dando razones. Estamos dando razones para poder responder a ciertas preguntas, para resolver problemas metaéticos. En donde en el documento que van a leer ustedes, de alguna manera hay cosas que yo no lo explico, sino que es en base a estas clases que ustedes irán comprendiendo mejor, ¿no? Irán comprendiendo mejor. Y ahí sí hay cosas que no lo entienden, me han de decir. ¿Hecho? Eso es. Ya, Frank, muchas gracias. Bueno, entonces les dejo, que les vaya bien, nos vemos la próxima semana a seguir trabajando en las tareas y cualquier cosa me la hacen conocer. Le pueden también transmitir a Kevin cualquier inquietud y a Judith. Bueno, a Judith ya le voy a dar las indicaciones de cómo ha de proceder para aquellos grupos que se han de presentar con ella, ¿no? Que les vaya bien, una buena semana les deseo, estudien mucho. Gracias. Hasta luego. Que les vaya bien, hasta luego, chao, chao.